y vamos muy lentamente estudiando este libro porque no hay ninguna prisa. En los institutos bíblicos dan el número de clases que se tienen que dar, 16 clases, en otros 20 clases, otros 10 clases. Estamos esperando, así que se estudia toda la carrera, pero acá nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Y hablar sobre esto pues nos emociona mucho, aunque el libro de Apocalipsis realmente presenta algunos cuadros espantosos, pero espantosos para el mundo, para aquellos que se queden cuando ya Cristo haya arrebatado su iglesia. Nosotros tenemos la esperanza de que cuando esto ya vaya a tomar lugar, todo lo que Apocalipsis habla de la tribulación, la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Pero mientras tanto, hermanos, estamos familiarizándonos con la información que Juan el teólogo, el apóstol de Jesucristo, que fue el último en morir bajo el reinado de Domiciano en los años 96, 100. Se cree que Juan murió aún más todavía del año 100 porque fue liberado y se fue a vivir a Éfeso y ahí murió. Pero gracias a Dios por lo que nos dejó escrito acá, y estamos estudiando, hermanos, la iglesia de Sardis. Dijimos que la iglesia de Sardis es el periodo de la Reforma. Es donde nace, de acuerdo a la manera en que la Iglesia Católica los llama, el protestantismo. O sea, se empieza a protestar en contra de algunas prácticas que la Iglesia Católica adoptó, que no existían. Al principio del año del cuarto siglo, cuando la Iglesia Católica se está formando en ese imperio que tomó, todavía no existía lo que es la veneración amarilla, la infalibilidad papal, el purgatorio. Todo eso no existía, eso vino después. Las indulgencias, que también tomó lugar, y eso fue lo que realmente motivó a Martín Lutero a protestar, porque las indulgencias eran algunos certificados que se daban de venta para que aquellos familiares que habían sufrido la muerte de sus seres queridos y no estaban seguros si se fueron al cielo, entonces compraban estos certificados y, como se decía, tan solo la moneda pegaba en el cofre, el espíritu del muerto era llevado al paraíso, al cielo. Entonces Martín Lutero no estuvo de acuerdo con esto. Dice, es que la salvación no se compra. No hay manera de comprar la salvación. Porque si la salvación se compra, entonces de balde murió Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús pagó todo por nosotros. Y además, no hay purgatorio. Es un engaño fatal a los feligreses. Ahora, tengan en mente que la Iglesia Católica era la única que estaba controlando en dos formas: políticamente y religiosamente. Tanto en Europa como parte de Asia, porque ya la Iglesia Católica se había dividido, y allá por Asia Menor entonces ya se formó lo que es la Iglesia Ortodoxa, que no estaban de acuerdo también con las prácticas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica empezó a tener ídolos, o sea, imágenes de apóstoles, de María, y muchos obispos no estuvieron de acuerdo, muchos sacerdotes no estuvieron de acuerdo.
Y fue de esa manera que la Iglesia Católica también se dividió, y fue así como se formó la Iglesia Ortodoxa, cuya capital fue Constantinopla. Entonces ya la Iglesia Católica se quedó con Roma. Pensemos nosotros que Constantino se movió para Constantinopla, y desde ahí estuvo rigiendo todo lo que estaba bajo el dominio de Roma. Entonces Roma se quedó sin emperador. Fue ahí donde la Iglesia Católica se aprovechó, los obispos se aprovecharon, porque tomaron el poder político de Roma para expandir también el poder religioso. Y de esa manera empezaron a dominar. Y tenían el poder para matar. Hubieron papas que mataron a muchos. ¿Y quién los iba a meter preso? Cuando la Iglesia Católica decía maten a ese rey, lo mataban. Cuando daba una orden, se llevaba a cabo. La gran persecución que tuvieron los judíos y los cristianos en lo que es llamada y conocida como la Santa Inquisición, allá en España, quemaron a muchos cristianos, a muchos judíos. La Iglesia Católica no quería que la Biblia fuera conocida por la gente ordinaria. En otras palabras, se daba todo en latín para que no conocieran realmente lo que estaba en la Biblia. Aún en los conventos no le daban la Biblia a aquellos que se metían ahí. Todo era por conducto de personas escogidas, especiales, que eran los que enseñaban la Biblia a su manera, con la interpretación a su manera. Y esto pues se terminó con la Reforma. La Reforma trajo una transformación cultural, religiosa, social y política en toda Europa. Eso fue lo que no le gustó al Papa, no le gustó a la Iglesia Católica, porque perdió poder, perdió gente, perdió autoridad, perdió naciones, perdió reyes, perdió la hegemonía de todos esos lugares. Por esa razón es que la Iglesia Católica hasta el día de hoy no solamente odia a los protestantes, sino que también los ha perseguido. Los atacan en los parques. En algunos lugares los han matado porque son protestantes. Mas sin embargo, el Papa Francisco, en la reunión de líderes religiosos, él elogió a Martín Lutero en su discurso. Él dijo que Martín Lutero trajo una obra bastante edificativa, porque no solamente quiso arreglar la iglesia, y dijo algo, que si en aquel tiempo los líderes hubieran escuchado a Martín Lutero, la división o el nacimiento de los protestantes no hubiera tomado lugar. Porque realmente la intención de Martín Lutero no era dividir, era corregir la iglesia. Pero en vez de escucharlo, se vinieron contra él. Y él clavó en la puerta de la iglesia del palacio ahí 95 tesis, protestando en contra de algunas prácticas de la Iglesia Católica. Estas 95 tesis usted las puede leer. Si las busca, si las hace Google, usted puede leer las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia en el Día de los Santos. Por eso el aniversario de la Reforma se celebra
el 31 de octubre. Y hacen una gran fiesta, especialmente allá en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, porque realmente cambió la vida de muchos. Trajo paz porque cesó la persecución. Y ellos no estaban contentos debido a que no se sentían libres religiosamente. No podían agarrar una Biblia y leerla. No había Biblia. Cuando llegó Martín Lutero, entonces él tradujo lo que hoy se conoce y que más tarde vino a ser de mucha bendición y realmente vino a ser compatible. Tradujo esta Biblia que es muy compatible a la Biblia que creó Cipriano de Varela. Cipriano de Reina. Él trajo la Biblia del Oso y esta Biblia fue revisada en 1960 por Valera y ahora se conoce como la Biblia Cipriano Valera del 1960. Esta Biblia viene del texto sinaítico, no viene del Vaticano, viene del texto Receptus, no viene del Vaticano ni del texto sinaítico. Los textos del Vaticano y sinaítico fueron encontrados en el siglo IV, pero el Textus Receptus, o sea, el texto recibido, fue encontrado en el siglo II. Entonces ya las iglesias de Siria y los países célticos ya tenían copia de el Textus Receptus que usaban en sus servicios, en sus cultos. Y de ahí pues viene precisamente la Biblia Reina Valera, la cual ahora la Iglesia Católica está condenando. Porque no es una traducción perfecta, dicen ellos. Y ha surgido una nueva versión que se le ha titulado Reina Valera actualizada. Pero esa Reina Valera actualizada no viene del texto Receptus, viene del Vaticano, o sea, de los códices Vaticano y Sinaítico. Y por lo tanto, esos dos códices están corruptos ya. Y de ahí están haciendo esta versión. Por eso es que usted va a la librería y ya no encuentra la Reina Valera 1960. La han prohibido, han cerrado la producción de esta Biblia. Porque esta Biblia, hermano, realmente es un tesoro. Las nuevas versiones que están saliendo, como la nueva versión internacional, como Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada, tienen los textos completamente cambiados y en algunas áreas han anulado muchos textos porque dicen que no están en el original. Y ahora todo el mundo anda hablando de que lo que Jesús dijo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está en el original. Lo que habla 1 Juan de que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no está en el original. Nada que tenga que ver con la divinidad de Cristo está en el original. Nada de eso. En esos pasajes donde se dice que Cristo es Dios, que es el Hijo de Dios, lo cambian. Y donde se dice Dios habiéndose manifestado en carne, le quitan Dios
y ponen él. Él. Ahí donde el etíope le dice a Felipe: mira, ahí hay agua, bautízame. Felipe dice: si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, pues te bautizo. Y le dice el etíope: sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa parte no la va a encontrar usted. No existe. Según ellos no existe. Pero en el texto Receptus sí está. Y el texto Receptus es del siglo II. Mientras que los códices vaticanos y sinaíticos son del siglo IV. ¿Se da cuenta? Entonces hay, hermano, una influencia de engaño sobre los feligreses de la Iglesia Católica. Antes no se pensaba que María estaba sentada a la diestra de Cristo, pero de repente se levantó un papa que dijo que María no está enterrada ahí en Éfeso. Antes los católicos iban a ver la tumba de María. Ahora, ¿para qué la van a ir a ver si María no está ahí? María está sentada a la diestra de Cristo. Ahí está. ¿Quién les enseñó eso? ¿Acaso creían eso al principio? No creían eso. Eso no se creía. Y así, poco a poco, han venido, hermano, corrompiendo las Sagradas Escrituras. ¿En qué mente de una persona muy religiosa, entregada a la iglesia, puede caber de que la iglesia está fundada en Pedro? Le quita virtud a la iglesia, le quita eternidad a la iglesia, le quita el origen a la iglesia, el origen santo y divino. Porque realmente la roca es Cristo Jesús. Y no solamente es la roca del fundamento, sino que también es la piedra angular. Entonces los católicos quitan la roca y se la atribuyen a Pedro y solamente dejan a Cristo, que Él es la piedra del ángulo. En otras palabras, la divinidad de la iglesia está compartida entre Cristo y Pedro. Cuando el mismo Pedro habló de que Cristo es la roca, de que Él es el fundamento. Entonces, aquí hay un problema serio. Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ellos malinterpretan esto. La retórica bíblica hay que conocerla muy bien. A usted iba a tener metáforas, prosopopeyas. Ahí va usted a tener metonimias, fábulas, parábolas, sintaxis, paradojas. Usted va a encontrar muchas cosas en la Biblia, muchas cosas que hay que saberlas interpretar muy bien. Porque esto que Jesús le dijo a Pedro, lo podemos nosotros ponerlo en paralelismo con aquello cuando Jesús dijo: destruiré este templo y al tercer día lo levantaré. En otras palabras, lo voy a edificar en 3 días. ¿Cómo lo entendieron los demás? ¿Entendieron que estaba hablando de su cuerpo? No. Ellos entendieron que estaba hablando del templo. Lo mismo pasa con los católicos. Cuando Cristo dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos piensan que se lo está diciendo a Pedro, cuando realmente Cristo está hablando de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Y gracias a Dios que el evangelista ahí dice: mas él hablaba de su cuerpo. Si Mateo hubiera puesto ahí: mas él hablaba de él mismo, entonces, pero como el mismo Cristo dijo que esta roca
va a ser de tropezadero para muchos también. Deja eso así, abierto. Porque hay personas con quienes el Espíritu Santo no trata. No trata. Cristo le dijo a los apóstoles que cuando venga el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas. Les iba a recordar y les iba a enseñar. ¿Se da cuenta? Pero ¿a quiénes es que el Espíritu Santo enseña? Aquellos que en verdad le han entregado su corazón a Cristo y que no hay idolatría. ¿Cómo el Espíritu Santo va a tratar con un idólatra? Con uno que se hinque ante imágenes. ¿Cómo una imagen va a poder responder? Ahora hacen imágenes que están llorando para tocar el sentimiento de las personas. Empieza la imagen a llorar usted. Y todos hasta se desmayan porque está llorando la imagen, pero es que están haciendo que salga agua. ¿Se da cuenta? Más sin embargo, tenemos que entender que atrás de estas imágenes pueden haber actividad demoníaca. Los demonios pueden hacer milagros para hacer creer a la gente. Es muy peligroso todo eso. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros hemos sido librados del poder de las tinieblas. Y hemos visto ahora la luz de Cristo. Nosotros no entendemos la Biblia como aquellos. Entonces la Iglesia Católica empezó con mucha influencia y querían construir la Basílica de San Pedro. Y no hallaban cómo. Pues entonces ese Papa dijo, pues esto está bueno. Vamos a vender certificados de indulgencias para poder colectar dinero. Y colectaron dinero. Esa Basílica de San Pedro, que está ahí en Roma, eso está representando el gran engaño de todas las personas que compraron indulgencias. El fundamento de esa basílica no puede ser Cristo. No puede ser. Nosotros estuvimos visitando con mi esposa y mis hijos ese lugar. No, es algo bastante hermoso. Ahí usted no va a encontrar cosas baratas. Ahí todo está de una forma bella. Se le van los ojos a usted. Mira hacia arriba y ve aquello que está tan hermoso usted. Va allá donde están los papas enterrados ahí. Y toda la gente con aquella reverencia tremenda. Y va ahí donde está enterrado Pedro, la tumba de Pedro. No, usted no puede entrar porque la tumba de Pedro, usted tiene que bajar algunas escaleras y luego irse hacia la izquierda, pero no dejan entrar. Usted solamente puede llegar ahí donde está ese cerquito que ponen ahí y hasta ahí llega nada más. El lugar donde Pedro está enterrado es un paraíso. Entonces nos fuimos allá donde martirizaron al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo degollaron. Fuimos al lugar. Según la tradición, ahí está el lugar donde le pusieron la cabeza para darle con el hacha. Cuando usted entra, está aquí una inscripción a Pedro y otra a Pablo, los dos grandes del Evangelio. Pero cuando usted entra, no cree usted que, mire, este templo es más grande que ese lugar. Es un cuartito que estoy acá y como a la quinta línea de ahí llega la otra pared. Es como un cuadro, no hay nada de belleza, no hay nada de eso. Eso sí, pasamos por el camino que nos lleva a ese lugar. Ahí están todavía las ruinas de ese tiempo
Pablo lo llevaron por ese camino, pero no hay esplendor, no hay belleza, no hay ninguna decoración para el apóstol Pablo. ¿Por qué la Iglesia Católica no hizo lo mismo que hizo con Pedro? Ahí con el apóstol Pablo. Porque a la Iglesia Católica no le conviene la doctrina y el evangelio del apóstol Pablo. Porque Pablo dice que Cristo es la roca de la iglesia. Porque sobre este fundamento nadie más puede edificar, porque este fundamento solamente edifica la iglesia y el fundamento es Cristo Jesús. Si Pablo viniera ahora mismo y encontrara todo esto de la Iglesia Católica, hermano, yo creo que le agarra un ataque al corazón si Dios no lo libra, porque está terrible. Si nosotros nos ponemos a pensar, por 1000 años la Iglesia Católica estuvo corrupta entonces. Bueno, hasta la fecha está corrupta, pero estoy diciendo antes de la Reforma, por 1000 años. Qué bueno que Gutenberg ya tenía la imprenta en 1450. Y cuando vino la Reforma, aunque hubieron otras reformas, sublevaciones contra la Iglesia Católica anteriormente, pero no tuvieron tanto poder como la reforma que trajo Martín Lutero. Mas, sin embargo, cuando Martín Lutero vino en contra de lo que la Iglesia Católica estaba practicando, le sirvió la imprenta porque pudo publicar sus escritos. Pudieron avanzar. Fue de esa manera como él alcanzó territorio y alcanzó gente. Y con el evangelio que le estaba predicando, ya se sentían entonces libres, porque cada quien ya adoraba a Dios individualmente y podía buscar a Dios individualmente. Los países que estaban bajo el poder romano, hasta religiosamente, se sintieron libres, porque ahora se formaron iglesias que no estaban bajo el poder de Roma y que podían tener una gran libertad de adorar al Señor, donde no habían imágenes, donde había estudio bíblico. Fue Martín Lutero el que trajo las escuelas bíblicas. Fue Martín Lutero el que trajo el ataque contra lo que era el analfabetismo. Él peleó contra todo eso y empezó a educar a la gente. Entonces ahora se formaron estudios bíblicos. Y muchos que eran católicos reconocieron que lo que la Iglesia Católica estaba practicando no estaba en la Biblia, porque lo buscaban en la Biblia y no encontraban nada. No encontraban nada del purgatorio, no encontraban nada de que la Virgen María podía escuchar oraciones, no encontraban nada de que se podía pagar para rescatar a alguien del infierno. Nada de eso se encontraba. Fue de ahí donde nosotros, o donde ellos trabajaron duro, ese evangelio hermoso y precioso, para que nosotros tuviésemos este tesoro. Este tesoro que está en nuestro corazón. Por ahí dicen, no, hay algunos evangélicos que se están yendo de regreso a la Iglesia Católica. Eso no era nada usted. Eso están más ignorantes que otra cosa. ¿Cómo de adorar al verdadero Dios se están volviendo los ídolos? Eso es lo más ridículo que hay. Es más, la Iglesia Católica no cree muchas cosas. No cree en el rapto de la iglesia. Pobres los católicos, ninguno tiene esperanza de ser raptado.
¿No cree que si alguien se muere se va directamente al cielo o al infierno? Hay una antesala por ahí. Ellos están como los mormones. Bueno, los mormones tienen más antesalas todavía. Ellos enumeran los infiernos. Y de acuerdo a como el alma se va purgando, pasa a la otra sala. Y luego pasa a la otra sala. Hasta que sale. Qué tremendo eso, hermano. Qué creencias. Por eso ellos tienen sus propias Biblias. Los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios tienen su propia Biblia. Ahí donde dice que Jesús es Dios, que tiene que ser, que el nombre Dios tiene que estar con letra mayúscula, lo ponen con letra minúscula cuando se refiere a Cristo Jesús. Porque Jesús es un ser creado. Me piensa que fue el arcángel Miguel. Terrible eso. No, y si usted ahora ve a nuevas sectas que se están levantando, ahí está uno predicando que el Espíritu Santo es su madre. Ahora toda la iglesia está diciendo, nuestra madre Espíritu Santo. Mire usted, qué terrible eso. Eso no tiene sentido. Por eso dice la Biblia que los que no creen a la verdad tendrán que creer ¿qué? A la mentira. A la mentira. Pablo por eso está diciendo que el anticristo se va a manifestar. Y aquellos que no creyeron en el verdadero Cristo, ni modo, van a tener que creer a la mentira. Mire, hermano, si nosotros nos alejamos de lo que estamos ahora, va a haber un peligro grande para nuestra vida. Es más, iglesias evangélicas como las nuestras, déjeme decirle que están predicando cosas raras. Mire, muchas iglesias evangélicas ya incorporaron la danza y los bailes. Ahora bailan los coritos. Ya la doctrina se ha desaparecido completamente. Se ha desaparecido. Cada quien vive su evangelio a su manera. Pero esas iglesias tienen mucha gente porque ahí van a bailar en vez de ir allá al club social. Hay que ir a la iglesia porque por lo menos se bailan los coritos y se alaba a Dios bailando. Y ahí están, hermano, yo veo hasta ancianitas que hasta ver de dónde sacan la energía usted. Están, mire, y levantan la pierna, las ancianitas, usted. Qué terrible eso. Es un laberinto lo que hay ahora. ¿Usted sabe que así adoraban al dios Dionisio en Grecia? Cuando la gente iba a adorar al dios Dionisio, hacían bailes, danzas para ese dios. Y ahí había prostitución. Ahí el que quería acercarse a Dios tenía que irse ahí con la profetisa o la sacerdotisa prostituta. Bueno, en ese tiempo no le llamaban prostitutas, pero eso es lo que era. Se iban con la mujer, tenían relaciones y ya salían santificados usted. Mire qué terrible. Santificados salían los ingratos. Ahí sí se llenaba de concurrencia usted, de gente concurriendo a la iglesia. ¿A dónde vas? Voy a alabar al dios Dionisio, decía. La pura carne usted. El engaño de hoy en día también. Eso es lo que está pasando. Nosotros ya estudiamos a Jezabel, ¿verdad que sí? Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias ahora. Las iglesias están llenas de fornicación. Dios quiera que aquí los jóvenes pues estén bien, pero hay muchas iglesias donde los jóvenes
están teniendo sexo. Hay fornicación, hay adulterio, hay espiritismo. Ya no hay temor de Dios. Hacen todo eso allá y todavía vienen a la iglesia y tranquilos. Tranquilos. Es más, hay iglesias donde los jóvenes llegan endrogados. Ahí vienen con su cocaína, usted, esparcida en todo el cuerpo. Y son los que más fogosos están en la iglesia, usted. Y están, pero, y dice, ese muchacho tiene el espíritu, dice. ¿Qué espíritu? Endrogado está el ingrato. Está endrogado. Y eso, hermano, está pasando en las iglesias. Pero eso es que en las iglesias Satanás está tomando lugar y muchos creyentes se están endemoniando. Muchos creyentes. Porque el Espíritu Santo no trata con ellos. Entonces ellos vienen y se llenan de demonios. Y en las iglesias ahora hay mucha gente endemoniada que ahora tergiversan el culto a Dios. Tergiversan. ¿Tenía Martín Lutero razón de enojarse al ver todo esto en la Iglesia Católica? De las indulgencias, adoraciones y luego Martín Lutero vio que no era bíblico para un cura perdonar pecados. La Iglesia Católica dice: Dios no te puede perdonar tus pecados a menos de que tú lo confieses con el Padre, con el cura, pues. El cura te va a dar la solvencia de todo esto, te va a solucionar esos pecados perdonándote. Y entonces, de esa manera, Dios te perdona. Martín Lutero dijo: eso no es así. Y él dijo: el único que puede perdonar pecados, y lo puse en una de sus tesis, el único que puede perdonar pecados es Dios. Todo hombre es pecador, injusto y mentiroso. Entonces nosotros somos protestantes, dicen. Hermanos, realmente nosotros somos protestantes. Nosotros somos personas que predicamos la verdad del Evangelio. Y eso es lo que hacemos. Predicar la verdad del Evangelio. Gracias a Dios que en el año 1517 ellos nos llaman secta, pero ni modo, allá ellos. Porque ellos dicen que son la verdadera iglesia. Nosotros no somos la verdadera iglesia. Ellos son la verdadera iglesia. Porque esa iglesia dice, ellos vienen y están confundidos. No saben si viene del Pentecostés. No saben si viene cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres la roca. No saben si viene de ahí. No saben si viene del bautismo de Jesús, la iglesia. Están confundidos. Pero nosotros sí sabemos que la verdadera iglesia nace en el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y se queda con la iglesia. Entonces, de alguna manera, se tenía que arreglar esto, mi hermano. Vamos a leer de nuevo estos textos, porque después de que le dije esto, pues usted se va a encontrar cómo estaba la Iglesia Católica en esos años, y hasta la fecha está peor, pero en esos años cuando estaba Martín Lutero. Le dice ahí en el capítulo 3, versículo 1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una iglesia muerta completamente. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había algo bueno ahí, pero en esa gente que era como Martín Lutero, había algo bueno. Están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Cristo vio las indulgencias, el purgatorio, a María. Cristo vio la infalibilidad papal,
Bueno, en ese tiempo todavía la familia papal no estaba. Eso vino hasta en el 1800. Tremendo eso. Yo no sé qué más va a traer la Iglesia Católica. Ahora pues está canonizando a muchos. Lo está canonizando. Si alguien por ahí hizo un milagro, lo canonizan. Porque ese puede seguir rogando, puede seguir haciendo milagros. Ya está muerto, ya está deshecho en la tumba y quizás están hasta en el infierno. Pero si usted le pide a esa imagen que hicieron de él, entonces usted consigue el milagro. Esa es una conexión con los demonios, hermano. Que dice que la gente se conecta con demonios cuando hace todo esto. Luego, en el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esa es la gente que se salió de la Iglesia Católica por la corrupción que había ahí. Sardis era una ciudad muy famosa. ¿Por qué? Porque tenía una gran actividad comercial. Estaba consumida por su fornicación, por la adoración a Artemisa, que es Diana, que es la diosa de la fertilidad. Entonces, note bien que Sardis era tan importante en el comercio que se acuñaron allí las primeras monedas del occidente. En Sardis se aprendió el arte de teñir paños. Existió ahí por mucho tiempo una importante industria en este ramo. Y esto podría estar relacionado con lo que Cristo dice, que el que venza le dará vestiduras blancas. También era muy famosa por la abundancia de oro. Así que era una ciudad muy importante. Tenía abundancia de riquezas. Y algo que le caracterizaba a esta ciudad era que vivían en una vida floja, llena de lujos y placeres. Se dice que Ciro y otros conquistadores después de él tomaron la ciudad precisamente por esa preocupación, ya que se había dejado sin adecuada vigilancia. Los ricos que rodeaban, o los riscos que rodeaban la ciudad, estaban fuera de vigilancia, fuera de cuidado, y era una ciudad que podía ser tomada muy fácilmente. Por eso es que también le dice aquí a la iglesia: no eres vigilante. Entonces, en algunas ocasiones esta ciudad fue tomada o atacada porque encontraron una forma de hacerlo en la oscuridad debido a que no habían ahí guardias. Así que hay una comparación de la ciudad y la iglesia. Y de acuerdo a la condición de la ciudad, así también Cristo le habla a la iglesia. Sé vigilante, porque así como entraron a Sardis, que pensaban que Sardis nunca podía ser tomada por la forma en que estaban construidos sus muros, así como tomaron a Sardis, así te va a tomar a ti el mal. Y así sucedió, mi hermano. Sardis es una ciudad muy rica. Fíjeme usted, la Iglesia Católica es una religión muy rica. Se cree que ellos se piensan, y así es, que el Banco de América, usted sabe que es regido por los católicos. Y es un banco internacional, un banco que está donde quiera y que tienen dinero, pero quieren deshacerse de las iglesias evangélicas, quitándoles el dinero. ¿Cómo? Haciendo que los miembros ya no den. No diezmen, no ofrenden, no den nada, porque ellos saben que esa es la clave para que una iglesia desaparezca.
Ellos no quieren que el pueblo evangélico esté bien económicamente, porque les va a traer problemas. Jesús, hermano, se describe a sí mismo por esa razón que tiene los 7 espíritus de Dios, porque Él es completo, habla de su totalidad, de su perfección, a una iglesia que está cayendo, que está muerta. Esta iglesia, hermano, no puede alabar a Dios porque está muerta. Notemos algo, que Jesús no exhorta a esta iglesia de Sardis como lo hace con Esmirna, que le dice, sé fiel hasta la muerte, porque está muerta. ¿Cómo le va a decir sé fiel hasta la muerte a una iglesia muerta? Es como que le diga a un miembro que ande chueco ahí, que ande todo lleno de imperfecciones y que no le da ni vergüenza, y le diga, hermanito, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué fiel? No es nada de fiel. Anda por montes y collados, no anda buscando la presencia del Señor. Aquí Cristo no les exhorta a combatir contra las falsas enseñanzas y doctrinas. ¿Por qué? Porque está muerta la iglesia. No le dice nada de cuidado con la doctrina, cuidado con esto y lo otro. No, está muerta la iglesia. Entonces, aquí Sardis no representaba ninguna amenaza significativa para el dominio de Satanás. Oiga bien lo que le voy a leer. Cuando Ciro, el rey persa, llegó a Sardis, se topó con el Acrópolis de la ciudad. Sus peñascos eran impenetrables. Ciro ofreció una recompensa a cualquier soldado que encontrara la manera de penetrar la ciudad. Un soldado examinó cuidadosamente la defensa de la ciudad. Observó a un soldado en los muros que se le cayó su casco. Observó al soldado descender por un camino escondido a recoger su casco, y esa misma noche, escalando los peñascos, se encontraron los muros sin defensa. Quiere decir que ese soldado descubrió algún camino por ese soldado que se le cayó el casco, y dijo, bueno, aquí está la entradita. Se lo notificó a Ciro, y así pudieron entrar a la ciudad. Sardis tenía su confianza en sus riscos y en sus muros, pero por no ser vigilante, entonces cayó en las manos del enemigo. Tristemente, 200 años después sucedió lo mismo, cuando fueron conquistados por Antíoco III, el grande de Siria. Entonces el estado espiritual de Sardis era similar a su estado histórico, y el Señor exhorta a un pequeño remanente a afirmar otras cosas que estaban por morir. Entonces el Señor conocía bien que sus obras no eran perfectas delante de Dios. Por lo tanto, Sardis tenía un problema. Ya no era vigilante de la ciudad. La iglesia está en la misma situación. Vea lo que le voy a dar en este momento. Aquí en este lugar, en este pasaje, Jesús alude a una de las prácticas de Sardis y de muchas de las ciudades de Asia. Los derechos de la persona, porque note bien que aquí Cristo dice que si no se arregla esta iglesia, le va a borrar su nombre del libro de la vida. Se lo va a borrar. En otras palabras, no va a ser salva esta iglesia. No se va a ir en el rapto. No va a tener el reinado con Cristo. Pero ¿por qué Cristo le habla así a la iglesia? Note bien. Los derechos de la persona estaban asociados con su ciudadanía, la cual era concedida solamente a los considerados dignos de ella. La ciudadanía estaba ligada a la ciudad donde vivía. Un libro registro se utilizaba para registrar a todos los ciudadanos de la ciudad, y sus nombres
inscritos en sus páginas. Si una persona cometía un delito grave, su nombre era borrado del registro y perdía su ciudadanía y así los derechos que iban con ella. La otra forma en que tu nombre era borrado era si morías. Entonces Jesús promete a sus vencedores que sus nombres están seguros en el libro de la vida, el registro celestial de la ciudadanía. Pero lo que Jesús dice acá ha causado, por supuesto, para algunos muchas controversias. ¿Significa esto que los no vencedores serán borrados del libro de la vida? Pero note bien lo que se dice acá. No perdamos de vista el hecho de que Jesús está dando una promesa de garantía y de seguridad. Pero ¿para quién es esta promesa? Para aquellos que vencen. ¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que mantienen su fe en Cristo hasta el final. Esos son los vencedores. Así que una vez más vemos que nuestra seguridad no está en el libro de la vida, sino en Cristo. Si permanezco en Cristo, estoy seguro. Si no permanezco en Cristo, no estoy seguro. En Juan 15, del 4 al 6 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Pámpano es rama, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pensemos nosotros, ¿cuál es el privilegio que Dios nos concede a nosotros ahora como iglesia? Privilegios enormes que quizás no nos damos cuenta. Tenemos entrada gratis, directa y con mucha confianza al trono de Dios. Directamente al trono de Dios. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo. Si estamos de pie viniendo a la iglesia, adorando al Señor, es porque estamos siendo vigilantes. Faltar a la iglesia es no ser vigilante. No cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia es no ser vigilantes. Y así poco a poco el que no vigila se va muriendo, se va descuidando y piensa que está bien. Ese es el problema, que esta gente piensa que está bien, que tiene su derecho, que nadie le diga nada, está bien, punto. No hay nada que cambiar en la vida, no está siendo vigilante. De un momento viene el enemigo y le da el hachazo. Entonces se va a dar cuenta que no está bien. El que no venza, su nombre será borrado del libro de la vida. Ahora, ¿cuándo es que el nombre se borra del libro de la vida? Esa es la discusión y el debate de los teólogos. ¿Cuándo? Ciertamente, hermano, dicen algunos, el nombre de cada ser humano vivo, su nombre está escrito en el libro de la vida, porque tiene vida, está allí. Se le puede predicar el evangelio. Es alcanzable para el evangelio, es alcanzable para que sea salvo por Cristo. Pero si esta persona muere sin Dios y sin esperanza, entonces su nombre es borrado del libro de la vida. Y ahí es donde falla la Iglesia Católica. Ya no hay purgatorio, ya no hay ofrenda, ya no hay misa, no hay nada, porque su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Aquel día se abrirán los libros y se buscará su nombre.
Y cuando su nombre no esté allí, van a venir entonces y lo van a tomar y lo van a echar en el lago de fuego, porque su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida. Si un creyente anda flojamente sirviendo al Señor, si un creyente está descuidado y de repente muere en esa condición, muere en pecado, no se apartó, no confesó su pecado, no se apartó de él, en el momento que muere, su nombre es borrado del libro de la vida. Y no importa qué tanto tiempo haya estado en el Evangelio. Usted sabe que muchos van a parar al lago de fuego en un instante, en un abrir y cerrar, o sea, al infierno, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo puede ser eso? En un accidente, en un ataque al corazón. Hay gente que de repente está bien ahí y cuando siente, ¡pum! Por ahí mostraron un video de gente que muere así de momento. De personas que trabajan en noticieros. Están dando noticias y de repente se van, ¡pum! Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Se fue. Gente que está reportando, se ve bien y de repente, ¡pau!, cae. ¿Qué tal si la muerte nos agarra a nosotros descuidados? ¿Qué tal si la muerte nos agarra a nosotros ahí pecando? ¿Qué va a suceder? Nos vamos al infierno y nuestro nombre va a ser borrado del libro de la vida. Pero Jesús le dice a sus apóstoles: no se gocen ustedes de que echan fuera demonios, de que sanan a los enfermos. No se gocen por eso. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Le dice Cristo a la iglesia de Sardis: si no te compones, voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Me voy a olvidar de ti, ya no tienes parte conmigo. Ahí vas a quedar. Pero qué bueno que vino la Reforma. Con Martín Lutero vinieron los presbiterianos, la religión anglicana. O sea, al principio el pentecostalismo no estaba, porque se perdió todo eso, hermano. En los primeros 300 años la iglesia se reunía y el Espíritu Santo se derramaba. La gente hablaba en nuevas lenguas. El Espíritu Santo bautizaba. O sea, todo eso era una bendición. Se perdió del momento que la iglesia católica nace. Llega hasta el 1517. Viene Martín Lutero. Pero todavía en ese tiempo no se conocían las lenguas ya más, ni el bautismo del Espíritu Santo, ni el derramamiento del Espíritu Santo, que la iglesia cayera bajo el poder de Dios. Pero fueron avanzando los años hasta que empezó la vida pentecostal de la iglesia en diferentes lugares. Aquí en Azusa empezó el derramamiento del Espíritu Santo y se formó de nuevo la iglesia pentecostal. Aunque todavía tenemos ahí iglesias conservativas que si usted va ahí y dice un aleluya, lo sacan, todos lo voltean a ver. La iglesia se da cuenta que usted está ahí. Porque, hermano, yo soy uno que si yo estoy ahí escuchando un mensaje y de repente me toca esa palabra, uno piensa que va a explotar, ¿verdad? Uno quiere alabar al Señor. Uno va a decir aleluya. Pero esta gente que está en esa iglesia se va a ver los partidos de fútbol y ahí sí gritan ¡gol! Cuando están en la iglesia. ¡Qué barbaridad! Una vez un hermano que era amante al fútbol se fue y
Y todavía dijo, pues voy a ir a ver el fútbol. Usted sabe que las iglesias antes eran muy estrictas. Muy estrictas. Hoy en las iglesias hay mucha gente que tiene un comportamiento que de qué tiempos los tuvieran sentados. Sin ningún privilegio en la iglesia usted. Antes usted agarraba esos como el chiste le decíamos nosotros, ¿verdad? Esos libros de Superman, ¿verdad? De El Llanero Solitario, libros cómicos. Si usted lo ha descubierto, tomando su tiempo, leyendo todo eso, lo ponían en disciplina. Si era un joven y era presidente joven, le quitaban su privilegio. Si era músico, lo bajaban usted. No, ahora los músicos en diferentes iglesias viene el mensaje, se bajan y se van a tomar café por allá. Sí, eso es lo que hacen. Se dejan la palabra del Señor y se van por allá. No, si eso lo hubieran hecho en las iglesias en las que muchos de nosotros nos levantamos, lo sacan de ahí. No más. No más tomar, dijo aquel. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con sus deberes tal como se debe cumplir. Y este hermanito dijo, pues voy a ir a ver el último partido ahí al campo de fútbol. Por supuesto que estaba nuevo, pero estaba bien gozoso porque había aceptado a Jesucristo. Y en la iglesia ese hermano aprendió a decir aleluya, porque el pentecostalismo eso es lo que hace, hermano, lo mete a usted en el fuego. Una iglesia pentecostal es difícil que está al lado suyo se duerma, porque usted está alabando al Señor, amén, aleluya, amén, ¿verdad? Está martillando y el pueblo aquel que está ahí tiene que despertar, tiene que estar viendo a su alrededor y wow, porque hay un avivamiento en la iglesia. Y este hermano decía, amén, aleluya, gloria a Dios. En los cultos estaba bien contento. Y se fue a ver el partido de fútbol usted. Cuando su equipo metió el gol, él era bien gritón celebrando el gol. Pero en vez de decir gol, dijo, aleluya. Y todos se le quedaron viendo. Y él dice que se avergonzó y se levantó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Y se salió del lugar. Dice que nunca más fue a ver un partido de fútbol. No, ahora ya está pastores con sus diáconos. De regalo, le regalan tickets a los que trabajan en la obra para que vayan a ver a los Lakers y no sé qué otras por acá. Mire qué tremenda obra. Está todo. También la iglesia evangélica está corrompida, mi hermano. Ahora no es pecado. Uno predica contra estas cosas. Olvídese. Lo ven a uno como ridículo ahora. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a esa manera de vida. No es pecado eso. No es pecado, hombre. ¿Qué tiene mi equipo? Viajan hasta Alemania, hasta Corea. ¿Y dónde fue el último campeonato, muchachos? ¿No saben, ¿ves? ¿No saben dónde fue? Qatar, ¿verdad? Que hasta Qatar lo dicen que les agarra ya. Pero imagínense usted qué tremendo. La iglesia ocupándose en lo mundanal. ¿Qué dijo Jesús cuando oró? Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Pero eso ya no hay consagración. Antes, hermano, en las iglesias, los jóvenes eran bautizados con el Espíritu Santo muy a menudo. Venía un joven, aceptaba a Cristo. Déjeme decirle que caía en la bendición y de repente el Espíritu Santo lo bautizaba hablando nuevas lenguas. Hoy no, usted. Se llaman pentecostales y son más bautistas y presbiterianos que otra cosa. Porque ni alaban a Dios. Y usted aquí le dice, no, yo soy pentecostal usted. Y cuando viene a la iglesia, ni un aleluya dice. ¿Usted cómo es el pentecostal?
¿Estamos nosotros realmente siendo vigilantes o no? ¿Hay peligro de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, sí o no? Pensemos en esto. Porque un cristiano que no siente la presencia de Dios es un cristiano que está enredado con las cosas del mundo. No siente nada. Está ocupado en las cosas del mundo. Está fracasando cada día. Está yendo para abajo. Está ocupado. Está enredado bajo las condiciones de Satanás. Y Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero hay un pueblo que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. ¿Cuántos decimos aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.